¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Bueno, hoy vamos a empezar a ver cómo hacemos para programar en el micro C, que va a ser el programa que nosotros vamos a estar utilizando, que es este que está acá. Yo lo primero que voy a hacer ahora es mostrarles, ¿sí? Desde la página de internet. Ustedes acá, yo les voy a dejar ahora el link en la descripción. Ustedes van a poder descargar lo que es el programa, así se lo instalan en sus computadoras. Es esto lo que tienen que descargar. Luego de haberlo instalado, acá se explica cómo, cómo se tiene que instalar el programa. Luego van a descargar lo que es el Proteus, que es el que vamos a usar para hacer la simulación. Entonces, una vez de que ya tenemos todo instalado, le van a aparecer esos dos accesos directos y vamos a abrir el micro C y vamos a comenzar con lo que es la programación. Lo que nosotros vamos a hacer ahora es un ejemplo de cómo hacemos un encendido del LED. Le voy a mostrar algunos bucles que vamos a estar utilizando y luego lo que ustedes van a tener que hacer es pasar y hacer los ejercicios que hicimos desde el primer día de clases, del desplazamiento de LEDs y demás, lo van a pasar a código C y me van a enviar, yo ahora después les voy a mandar la actividad por el Classroom, me van a mandar todo el trabajo hecho, con la simulación y todo. Entonces, comenzamos. Primero tenemos, bueno, la barra de herramientas, sí que son estas dos, que es a donde nosotros vamos a hacer todo tipo de comandos y lo vamos a utilizar para hacer lo que es la compilación y demás. Nosotros cada vez que comencemos un proyecto nuevo, ¿sí? Lo vamos a comenzar desde, no desde File, ¿sí? No vamos a poner New Project porque eso está mal. Vamos a ir a Project, New Project. Ahí vamos a comenzar con la opción de proyecto estándar. Siguiente. En esta ventana nosotros vamos a buscar una ruta, un lugar, una carpeta donde vamos a guardar ese programa que vamos a estar haciendo. Entonces acá vamos a poner browse, buscar y vamos a ir a buscar una carpeta que nosotros tengamos, ¿sí? Por ejemplo, explicación, y le damos a aceptar. Acá vamos a poner el nombre del proyecto, ¿sí? En el proyecto vamos a poner primer trabajo. Una cosa que tienen que tener en cuenta es que para cada trabajo ustedes van a tener que hacer una carpeta distinta. ¿Por qué? Vamos a verlo. Yo acá tengo la carpeta de explicación. En este caso está vacía porque todavía no generó ningún archivo. ¿Sí? Pero vamos a empezar a ver qué es lo que sucede cuando yo compilo y por qué les pido que tengan una carpeta por trabajo práctico. Entonces, una vez que ya le dimos nombre, seleccionamos la ubicación, vamos a seleccionar el microcontrolador. En este caso, ¿sí? El 16F887, ¿sí? No el 877A. Ese habíamos dicho que íbamos a tratar de no usarlo. Todos van a usar el 16F887. Vamos a cambiar el valor acá de la frecuencia del reloj. Si no lo cambiamos acá lo podemos hacer más adelante. Ahora eso lo vamos a ver, pero siempre en la primera ventana de configuración. Vamos a utilizar 4 MHz. Y acá vamos a poner de que abra la ventana luego de hacer la configuración, porque tenemos que hacer algunas configuraciones más del PIC. Entonces ponemos continuar. Acá es para si nosotros queremos agregar algún archivo, algún programa que ya tengamos, pero como nosotros vamos a arrancar todo siempre desde cero, en esta carpeta, en esta ventana vamos a dar siguiente.
y acá que incluya, ¿sí?, todas las librerías. Ahora vamos a ver qué son las librerías. Le damos finalizar y nos va a abrir esta ventana de edición de proyecto. Si nosotros en la primera ventana no cambiamos el valor de la frecuencia de reloj, lo podemos hacer acá nuevamente, ¿sí? Vamos a verificar de que sean 4 MHz. Acá en lo que es la selección del oscilador vamos a poner siempre esta opción, la que dice oscilador interno, entrada salida. Dice int OSC, o sea, int OSC significa oscilador interno, IO significa entrada salida. Entonces nosotros acá podemos leer de que RA6, ¿sí?, el pin RA6 y el pin RA7 van a funcionar como entradas salidas. ¿Qué quiere decir? Que voy a utilizar el clock interno y me va a habilitar 2 patas más como puertos de entradas y salidas. Entonces seleccionamos esa función de oscilador y después todo lo otro lo vamos a dejar como está, ¿sí? No vamos a tocar nada. Seamos que guarde esas preferencias y nosotros acá ya vamos a tener lo que es nuestro programa principal. Dentro de esa ventana es a donde nosotros vamos a configurar todo. Lo primero que vamos a hacer es apretar el botón de compilación, que es este que está acá arriba, el de los 2 engranajes, el que dice build. También lo pueden hacer con control F9. Yo ahora lo voy a apretar acá, pero después cada vez que yo programe directamente lo aprieto con control F9. Entonces apretamos ahí y va a abrir una ventana para guardar lo que es el punto C de ese archivo. Si no lo guardamos, nunca lo va a compilar, no lo va a terminar de compilar. Entonces le dejamos el mismo nombre y lo guardamos. Fíjense de que acá abajo, en esta parte de acá, me está mostrando lo que es la barra de mensajes, en el cual yo puedo ver que está todo bien compilado. Cuando se compile bien el trabajo va a aparecer todo entre azul y este verde medio raro que está ahí. Si yo tengo algún problema, ¿sí?, algo que no está definido, cuando yo quiera compilar me va a empezar a tirar en rojo el error y me lo va a marcar acá arriba, ¿sí? Entonces yo esto ahora lo borro, compilo nuevamente y en el caso de haber solucionado el error me va a mostrar en verde, ¿sí?, y azul nuevamente que está bien compilado. Entonces, una vez de que ya compilamos por primera vez, nos fijamos acá en la carpeta. Fíjense la cantidad de archivos que genera cada vez que yo compilo, ¿sí? 16 elementos está tirando ahí. Entonces, si nosotros ponemos en una misma carpeta todos los archivos, cuando tengamos la necesidad de ir a buscar un archivo determinado, no vamos a saber cuál es, porque va a haber muchísimos, ¿sí? Entonces, para evitar inconvenientes y que ustedes no encuentren los archivos y demás, es recomendable que cada uno de los trabajos tenga su carpeta individual. Entonces, ya habiendo aclarado esto, vamos a continuar. Lo primero que vamos a hacer, el programa más básico de todos, es un encendido de un LED. Para poder encender un LED, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Bueno, primero saber cómo vamos a programar en esta ventana. Nosotros acá tenemos void main y tenemos 2 llaves. Entre esas 2 llaves es donde se va a ejecutar todo el programa que nosotros vamos a estar haciendo. Entonces acá, para no borrar y para que no nos falte ninguna llave, vamos a identificar de que esa es la llave del void. Entonces sabemos que entre esta llave y esta llave se tiene que ejecutar todo nuestro programa.
Ahora, para poder encender un LED, ¿qué era lo primero que teníamos que hacer? Y bueno, definir qué era lo que yo tenía como entrada y qué era lo que yo tenía como salida. Ahora lo primero que vamos a hacer es un programa muy sencillo en el cual se enciende y se apaga el LED, nada más. Luego les voy a mostrar cómo implementar un pulsador. Entonces, vamos a poner tris B, yo voy a decir de que el LED va a estar en el tris B, va a ser igual a 0B. Vamos a poner un número binario. Y ahí ponemos los 8 bits, ¿sí?, del puerto. Ahí están los 8 bits. Una vez de que terminé de configurar lo que sería la salida, porque ahí recuerden que cuando nosotros poníamos tris, configurábamos qué era lo que queríamos como entrada o qué es lo que queríamos como salida. El 0 es una salida, el 1 es una entrada. Está todo configurado como salida. Ahora vamos a poner port B, que lo primero que haga es arrancar en 0. 0B y copiamos el mismo número. Una cosa que hay que tener en cuenta es el punto y coma, eso que acabo de corregir yo recién. Al final de cada línea, ¿sí?, al final de cada línea en lo que es el lenguaje C, tengo que terminar siempre con el punto y coma. Si yo no termino con el punto y coma, la línea queda abierta, ¿sí? Entonces el programa me va a detectar como que hay una falla. Fíjense qué es lo que pasa cuando yo no pongo un punto y coma. Tiro un error, ¿sí? Está tirando un error. Entonces yo ahí sé de que lo que falta es el punto y coma. Controlen muy bien eso. Fíjense que ahí ya tiró que no hay ningún error. Controlen siempre eso porque es común que cada vez que arrancamos a trabajar con el lenguaje C les falta algún punto y coma y vengan los problemas en el programa. Entonces, configuramos todo como salida y decimos de que el puerto se inicializa en 0. Eso es lo que nosotros tomaríamos como rutina de inicio de Assembler, que es lo que habíamos estado trabajando el año pasado. Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer para arrancar a trabajar? Bueno, aparte de tener el programa principal, que es el que se ejecuta dentro del void, yo esto lo tengo que hacer ejecutar dentro de un bucle, porque si no, no va a pasar nunca nada. Entonces, el bucle que nosotros vamos a tener en este momento, que vamos a aprender a usar en este momento, es el bucle infinito del while, ¿sí? While 1 es un bucle infinito y siempre va a estar conformado por una llave que abre y una llave que cierra. Esa es la llave del while. Fíjense que cada vez que yo pongo doble barra, lo que hace es poner el texto en verde. Bueno, eso significa que yo ahí estoy poniendo un comentario. Todo lo que sea después de la doble barra no lo toma como línea de programación. Entonces, lo que está dentro del while es lo que yo quiero que haga. Bueno, ¿qué es lo que quiero que haga? Básicamente que el LED se encienda. Un LED cualquiera de la salida. Entonces vamos a poner puerto B va a ser igual a 0B y acá vamos a ponerle en el bit 0 le vamos a poner un 1. Entonces eso es lo que sería el encendido del LED. Cuando yo tengo un 1 se pone en el estado activo. Luego voy a tener que
esperar un tiempo para que ese LED esté encendido durante ese tiempo y luego se apague, si no, no voy a ver nada. Entonces, voy a poner un delay. Un delay era una rutina de tiempo determinado en el cual yo podía decir, bueno, que ahí esperara, por ejemplo, medio segundo. Entonces, delay, los delays están dados en milisegundos o en microsegundos, ¿sí? Y se escribe delay-ms y entre paréntesis va la constante de tiempo que yo quiero. En este caso vamos a poner medio segundo, ¿sí? 500 milisegundos. Una vez que tengo eso, termino obviamente con el punto y coma. Bueno, ahora lo que yo voy a hacer es que el puerto B se ponga en cero. Nuevamente espero medio segundo y que se apague. Teniendo este programa de esta forma, yo voy a ver de que el LED se enciende y se apaga, se enciende y se apaga, se enciende y se apaga de forma infinita. Ahora vamos a ver algunas cositas más. Una cosa que podemos hacer acá es definir siempre fuera de lo que es el programa principal y con el numeral vamos a poner define, ¿sí? Todo lo pueden ver ahí arriba, numeral define. Voy a poner delay y como quiero que eso puede tener un valor, ¿sí? Entonces yo ahí pongo 500 y esta línea que yo acabo de poner acá arriba significa que cada vez que yo ponga la palabra delay, el mismo va a valer 500. En este caso van a ser milisegundos. Entonces yo acá en vez de poner 500 pongo delay, va a estar cumpliendo con el mismo tiempo. Fíjense que yo ahora compilo y no me tira ningún error. Significa que esto está bien definido y acá me va a tomar un tiempo de medio segundo. Y ahora lo vamos a ver. Ahora lo que es el Protego, ¿sí? Vamos a armar nuevamente el circuito. Vengo acá, ¿sí? Por si no recuerdan, tiene que estar activo lo que es el modo de componentes. Aprieto la letra P para buscar y ahí voy a buscar el PIC 16F887. Lo selecciono. Voy a buscar resistencias y voy a buscar el LED rojo. Con eso voy a comenzar a hacer todo lo que es el primer circuito. Selecciono acá el PIC, lo ubico por ahí. Vamos a hacer el zoom a un área determinada. Acá voy a trabajar con las dos ventanas en simultáneo para que ustedes puedan verlo mejor. Vamos a hacer un zoom nuevamente. Bien. Y acá vamos a trabajar con el bit 0, ¿sí? El bit 0 de RB, que es donde vamos a poner el LED.
conectamos. Acá nos está faltando lo que es la masa. Entonces venimos acá, modo terminales, y buscamos masa. Y acá tienen que tener algo en cuenta. Para que el microcontrolador funcione, ¿sí? Acá en el Proteus generalmente no va a pasar nada porque es un simulador, entonces hay algunos parámetros que los da como obvios, pero en la vida real, para que esto funcione, la patita esta del Master Clear, que ya habíamos hablado para que funcionaba, tiene que estar conectada. Vamos a ver entonces cómo la conectamos. Hay varias formas. Esta es la más simple, más rápida y que siempre les va a funcionar al micro. Conectamos la resistencia a VCC y ahí ya me estaría funcionando, ¿sí? De esta forma ya arranca el microcontrolador. Ahora cuando veamos la parte de pulsadores vamos a ver algo más de lo que se puede hacer con esa pata de Master Clear. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta es que esta resistencia, la limitadora, tiene que ser de 220 ohm o 330 porque la corriente que sale por la pata del microcontrolador es muy baja. Entonces si yo le pongo una resistencia de 10 kilo ohm, nunca va a llegar la corriente a excitar el LED y no se va a encender. Entonces, como nosotros ya tenemos el programa hecho, venimos acá, Proteus, hacemos doble clic, ¿sí? Cuando se pone en rojo el componente, doble clic. Y acá vamos a buscar una carpetita amarilla, vamos a asignar el programa. El programa nosotros lo teníamos guardado en la carpeta esta de explicación y fíjense que es un archivo tipo EX, de hexadecimal. Entonces, este archivo es el que nosotros vamos a abrir y con el que vamos a simular. Acá cambiamos las frecuencias de 4 MHz, ponemos OK. Una vez de que ya tenemos hecho eso, apretamos play y vemos cómo el LED enciende y apaga. Esto lo va a hacer de forma indefinida. ¿Por qué? Porque nosotros estamos trabajando acá con un bucle infinito que si yo no pongo un broke ahí para romper, no va a terminar nunca. Entonces, o lo hago con un bucle infinito rompiendo la sentencia de algún modo, o tengo que utilizar otro tipo de bucle, que son los que vamos a empezar a ver ahora. Entonces, si ustedes observan acá, van a ver de que esto lo va a hacer siempre así. Lo va a hacer siempre así, hasta cuando yo pare el programa. ¿Sí? Bien. Si yo le doy play de nuevo, arranca siempre en el mismo estado y va a ser siempre lo mismo. Entonces, vamos a mirar acá los otros bucles. Otro de los bucles infinitos, o sea, nosotros hasta acá vimos el while. Otro de los bucles infinitos que se suele utilizar es el do while. Do while. Vamos a ver cómo se hace esa estructura. Esa estructura se hace arrancando siempre con el do, llave, ahí va a ir todo lo que yo quiero que suceda, o sea, las acciones serían, y cuando termina, se termina con llave, while, 1, punto y coma. Eso significa otro bucle infinito. ¿Sí? Nosotros acá arriba tenemos hecha la sentencia while y acá la sentencia do while.
Los dos son bucles infinitos, ¿sí? Se puede utilizar tanto el while como el do while. Acá cada uno usa el que más le gusta. Entonces, para que vean de que los dos hacen exactamente lo mismo, vamos a reemplazarlo. Acá vamos a poner do. Y acá vamos a poner el while 1. Una vez de que ya tenemos hecho el bucle, lo compilamos y verificamos que no tiró ningún error. No tiró error de memoria, error de programación, no tiró ningún error. Entonces, una vez de que ya está hecho acá, venimos nuevamente al pic. No hace falta que yo esté constantemente cargando los programas, pero si a ustedes les resulta más seguro cargarlo, lo cargamos de nuevo. Doble clic nuevamente, buscamos el trabajo, verificamos que cambió la hora y ok. Presionamos play de nuevo y vamos a ver de que la reacción, el funcionamiento que está teniendo es exactamente el mismo. O sea que tanto el while como el do while son bucles infinitos que hasta que no tenga una sentencia de ruptura no voy a poder salir. Siempre se va a quedar ahí. Entonces, ¿cuál es el otro bucle que nosotros podemos utilizar? Bueno, ya vimos el while, vimos el do while y habíamos hablado en clases del bucle for. El bucle for lo que hace es ejecutarse lo que está dentro del bucle, ¿sí? Ahora lo vamos a ir viendo, pero es así la sentencia del bucle. De esa forma se va a ejecutar. Entonces todo lo que esté ahí dentro, yo le voy a poner números ahora, 1, 2, 3. Entonces todo lo que vaya pasando acá en 1, 2 y 3 se va a ejecutar tantas veces como esté dispuesto acá arriba, ¿sí? En el for. Entonces, si lo que yo quiero es de que eso se ejecute, por ejemplo, el encendido del LED, yo quiero que se ejecute 2 veces, yo acá voy a poner for y que va a ser la constante que estuvimos hablando y tiene que arrancar en 0 hasta ahí mayor a 2 y que es la constante se incremente en cada bucle. O sea que cuando pase, se ejecute este encendido, la espera se ponga en 0, nuevo la espera y pase ahí y va a pasar de valer 0 a valer 1. Se va a ejecutar de nuevo. Y va a preguntar acá si es menor a 2, sí, se sigue ejecutando. Cuando es mayor a 2, se va a frenar. Y acá el while no va porque estoy trabajando con otro bucle. Entonces me queda el for determinado por la constante igual a 0, la misma constante que es la que va a estar preguntando. Y la constante se incrementa en 1 cada vez que pasa y se ejecuta un bucle. Bueno, acá hay algo que tenemos que hacer cada vez que usamos el for. Si ustedes ven, yo acá estoy hablando de constantes, ¿sí? Cuando nosotros teníamos ahí la constante, teníamos que definirla. Bueno, ¿cómo la defino?
pongo directamente qué tipo de variable yo voy a utilizar. En este caso vamos a usar una variable tipo char y vamos a decir que i va a ser igual a 0. Entonces, teniendo eso, yo puedo compilar directamente el programa y no me va a pasar nada, no va a tirar ningún error. Ahora, fíjense qué hubiera pasado si yo no definía la constante. Yo compilaba y me iba a decir de que no está identificada la expresión, ¿sí? No toma ahí como una constante, porque falta algo. Eso que falta es la definición de el tipo, ahí arriba, variable tipo char. Compilo. Vengo acá, cargo el programa nuevo y lo ejecuto. Fíjense que el LED se encendió únicamente 2 veces y después quedó ahí, ¿sí? Porque ya se terminó el bucle. Entonces, viene acá, se ejecuta este bucle, cuando termina, queda ahí. Como en este caso no hay ninguna otra sentencia, el LED se quedó apagado. Entonces yo con esto puedo controlar la cantidad de veces que quiero que suceda una acción. En el caso de los ejercicios que ustedes tienen que hacer, de los que hicimos en la carpeta, había uno que decía que tenía que pasar, creo que era 10 veces el barrido de LED. Bueno, acá tienen ya el otro bucle con el cual lo tienen que hacer, ¿sí? Una vez de que ya tenemos hecho el tema de los bucles y ya sabemos cómo funcionan, ya sabemos que tenemos por ahora para utilizar 3 bucles, 2 infinitos y uno con el cual yo selecciono la cantidad de pasajes que tiene que haber por el bucle, que es el del for. Vamos a arrancar a ver el tema de los pulsadores. El pulsador no es algo como nosotros lo veníamos utilizando en el assembler, ¿sí? En este caso lleva un poquito más de desarrollo lo que sería el programa. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, el programa lo vamos a dejar así como está. Vamos a buscar acá lo que es el pulsador, que lo tenemos como botón y lo seleccionamos. Nosotros acá lo que podemos ver, vamos a trabajar primero con el master clear, era que acá yo tengo constantemente un 1, ¿sí? El valor de la fuente viene por acá, pasa por la resistencia, entra en la pata del pic. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Yo no tengo control sobre el microcontrolador. Entonces, si al microcontrolador le sucede algo, que llega alguna sentencia y se queda colgado, por ejemplo, no lo voy a poder reiniciar. La única forma que voy a tener para reiniciarlo es quitándole la alimentación. Entonces, hay veces que nosotros lo podemos hacer porque estamos trabajando con lo que es la práctica en protoboard. Hay otras veces que el programa y el circuito ya está armado en placa y no puedo sacarle alimentación al PIC. Entonces, sí o sí, acá yo necesitaría tener un pulsador de esta forma. De esta forma, para que el micro se reinicie cuando yo lo necesite.
Entonces, siempre voy a tener el 1 hasta que yo presione el pulsador. Entonces ahí la corriente va a venir todo por acá, se va a ir a masa. Yo acá voy a tener un 0 y me va a reiniciar el microcontrolador. Ahora, vamos a ver cómo configurar una entrada del PIC. Yo hasta ahí estaba usando únicamente todo como salida. Entonces ahora voy a utilizar el bit 7 como entrada y todos los otros como salidas. Voy a copiar acá esta configuración y ahí tengo puesto el pulsador. Fíjense que acá yo siempre voy a tener que preguntar si cambió el estado 0, porque yo acá tengo siempre un 1. Entonces tengo que preguntar si cambió el estado 0 y después ver qué es lo que sucede. Bien, venimos a lo que es nuestro programa. Bien, entonces acá tengo que configurar el bit 7 como entrada. Vamos a decir de que todo esté en 0. Una vez de que ya hago que inicie todo en 0, yo acá no voy a poner el bucle de for, voy a utilizar un bucle infinito, un while. Y dentro del while, ahí ya voy a empezar a configurar lo que es el pulsador, ¿sí? Entonces, nosotros estábamos acostumbrados a trabajar con el BSF o el BCF para lo que era, perdón, el BTFSS y el BTFSC para el pulsador, que eran los dos comandos que utilizábamos para un condicional. Bueno, a partir de ahora vamos a usar lo que es el if, ¿sí? If button del puerto B bit 7 durante un milisegundo se pone en 0. Eso es lo que significa el if cuando yo hago la configuración del pulsador, ¿sí? Entonces, if si el pulsador está en el puerto B bit 7 durante un milisegundo se pone en 0 y acá nuevamente se va a ejecutar algo entre esas llaves. ¿Qué es lo que se va a ejecutar entre esas llaves? Bueno, yo voy a poner de que estado, que es lo que sería el estado del pulsador, va a ser igual a 1. Entonces, cuando eso se cumpla,
lo que yo tengo acá como estado se va a poner en 1. Y ahora van a ver por qué yo pongo eso de estado igual a 1. Yo acá para organización mía pongo todo lo que es la llave de ese if, la pongo una al lado de la otra. ¿Sí? Todo en la misma línea. Total, siempre se va a ejecutar lo que esté entre las llaves. Una vez que termino de hacer eso, lo que ustedes tienen que diferenciar acá es de que estado es una nueva constante. Entonces, si es una nueva constante, ¿qué es lo que tenemos que hacer con estado? Definirla. ¿Cómo lo definimos? Char estado igual a 0. Que arranque siempre en 0. No tiene que tener nada guardado. Entonces, una vez de que ya lo tenemos definido en la parte superior, venimos acá y lo podemos utilizar sin ningún problema. Entonces, ahora ponemos sí. El if significa sí. Sí. Estado. Yo te voy a preguntar si estado está en 1. Y acá es igual igual. Recuerden que cuando yo tenía igual igual, yo estaba preguntando si algo era igual, en este caso, por ejemplo, si estado es igual a 1. Cuando yo pongo un solo igual, como es el caso de acá arriba, yo estoy asignando un número. O sea que en este caso yo asigno un 1 a la variable estado y en este caso yo pregunto si estado es igual a 1. Entonces, estado es igual a 1 y el pulsador o el botón del puerto B bit 7 durante un milisegundo cambió a 1, o sea que se produjo un cambio en lo que era el estado, ¿sí? Cuando presiono y después suelto, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo, presionando y soltando. Nosotros acá estamos generando un antirrebote. Entonces, ahí, cuando hago eso, voy a poner que estado vuelva a 0 y que me ejecute todo esto que está acá. Entonces ahora compilo y ahí fíjense de que está tirando un error de compilación, que es port B. ¿Sí? Yo había puesto potr. Entonces acá nuevamente, bueno, ¿qué es lo que está faltando ahí? Ahí muestra como que falta una llave. ¿Por qué me muestra que falta una llave? Porque yo acá hice un if y como yo les había dicho, el if siempre va lo que se ejecuta entre medio de llaves. Y acá no le agregué la llave, o sea que esa llave pertenece al if. Fíjense que cuando yo selecciono se marca y me está faltando la llave de lo que sería el while. Entonces ahora sí tendría que compilar sin ningún problema, como acaba de pasar. Venimos acá al Proteus y vemos qué es lo que sucede.
Bien, está tomando todo como entradas. Yo acá presiono y suelto, tendría que encender 2 veces el LED. Perdón, una vez el LED. Está bien. Entonces, acá, por más de que yo esté teniendo un bucle infinito, como tengo la condición del if, no se va a ejecutar hasta que no se cumpla esa condición. Entonces por eso cuando yo presiono y suelto, recién ahí se ejecuta y estos comandos no se vuelven a repetir. Ahora, fíjense de que yo acá con el master clear estoy controlando cuando quiero de que el pic funcione o se reinicie. Entonces, fíjense que ahí lo reinicié antes de tiempo. Sí, antes de que pase el tiempo del medio segundo. Para que lo puedan ver acá vamos a darle un tiempo más alto. Una cosa de que acá me olvidé de explicarles es que cuando tienen un tiempo definido y si ustedes quieren cambiar el tiempo desde el programa, tienen que venir acá arriba. Eso es rápido para cuando, por ejemplo, ponemos delay, muchos delay uno abajo de todo y solamente le ponemos acá el nombre. Entonces venimos, buscamos acá donde hicimos la definición, cambiamos el valor y queda definido. Entonces venimos acá, fíjense que eso está 1,5 segundos, pero yo lo apago antes. Bueno, eso se debe a que yo estoy presionando el master clear y me permite reiniciar lo que es la función del microcontrolador. Bueno, entonces hasta acá nosotros vimos todo lo que son las configuraciones básicas para encender y apagar un LED. Ustedes van a tener que hacer ahora todos los trabajos que están hechos en la carpeta, ¿sí? Incluidos los que me enviaron la semana pasada, y pasar la configuración a lo que sería el micro C y la simulación de Proteus. Eso me lo van a enviar por el Classroom y yo se los voy a ir corrigiendo. Para cualquier duda que tengan, ya saben de que se pueden comunicar por medio de correo conmigo, chicos. Y bueno, espero que les sirva este video y cualquier cosa se comunican conmigo. Nos vemos y saludos.